Saludos, os doy la bienvenida. Voy a seguir hablando de las obras, las grandes obras de la literatura europea, tal como lo entiende Dietrich Schwanich. Estaba a punto de hacerlo de Molière, Jean-Baptiste Poquelin, más conocido como Molière, que si Paquirri murió en el ruedo, Lord Byron en el campo de batalla, ambas cosas no son exactamente ciertas. Pues Molière murió representando como actor en el escenario. Trágicas circunstancias rodean al enfermo imaginario, la comedia más espectacular de Molière. La obra trata de un hipocondríaco que pretende obligar a su hija a casarse con un médico, para, de esta manera, estar permanentemente atendido por ella. Molière hizo de protagonista cuando estaba realmente enfermo. Su interpretación era tan perfecta que los espectadores se desternillaban de risa mientras Molière moría en el escenario. Pues antes de esto, Molière había escrito otras obras, ¿no? Por ejemplo, El misántropo, protagonizado por Aceste, que desafortunadamente se ha enamorado de Celimene, una mujer coqueta, vanidosa y con lengua viperina, que personifica todo aquello que él desprecia y que sin embargo le lleva a rechazar el afecto de la sincera Eliante. Molière muestra así la ambivalencia de los sentimientos más vigorosos. Se odia especialmente aquello que en el fondo se ama, y sólo desprecian la sociedad quienes no han conseguido sus favores. Bueno, pues esto nos recuerda a algunos que denuncian la corrupción y luego caen en ella. Pues como ya hice un vídeo con respecto a la corrupción hace algunos años y en ella decía que la corrupción, por ejemplo, de la casta política es un reflejo de corrupciones que se dan en todo tipo de ámbito social. Los políticos no vienen de ningún otro lugar, se forjan en la sociedad y todo lo que nos puede parecer despreciable en ellos es desgraciadamente algo que se puede encontrar en la propia sociedad. En El avaro, Molière nos muestra toda la locura que el dinero es capaz de provocar en alguien que teme a la vida. Otro de los caracteres tipo a los que Molière ha dado nombre es Tartufo, el hipócrita. Se trata de un empalagoso farsante que, gracias a su zalamería, se gana la confianza del ingenio Orgon. Se entromete en su vida privada, lo aleja de su familia y se hace con su fortuna hasta que se delata a sí mismo acosando a la mujer de Orgon. Bueno, las reacciones que la obra provocó fueron igual de vehementes. Se prohibió que se representara, se amenazó con la excomunión a todos aquellos que contribuyesen a difundirla y hasta se propuso condenar a Molière a la hoguera. Es decir, que podría haber corrido la suerte que corrió Miguel Servet, por ejemplo, o Giordano Bruno. Tales medidas quedaron suspendidas en cuanto el rey, que si no me equivoco era Luis XIV, el rey Sol, regresó de su campaña, pero prueba que la función de la comedia es dar a conocer los abusos de la sociedad a través de la ridiculización. Sin embargo, hoy en día pocas cosas han cambiado desde entonces, y el presente está lleno de tartufos y gente políticamente correcta que, esgrimiendo la porra de la moral, pretende ganarse los favores de una casta de sacerdotes. Bueno, pues después nos habla del aventurero Simplicius, Simplicius Simplicissimus, novela de el escritor que lleva por nombre, un larguísimo nombre, Hans Jakob Christopher Grimmenshausen. Bueno, esta novela, esta historia de Simplicius Simplicissimus, cuando yo era niño era muy famosa. Había películas, series, cómics, dibujos animados y curiosamente hoy en día pues está como olvidada, ¿no? La primera obra importante de la literatura moderna alemana y que hoy sigue fascinándonos es la novela, claro, cuando él habla es hace 50, 60 años,
Es la novela titulada Aventurero Simplicius y Simplicissimus, de Grimmenhausen. Se trata de una novela del siglo XVII, picaresca, en la que su joven protagonista, Simplicius, el simple, corre las más disparatadas aventuras en la Europa de la guerra de los 30 años. Posteriormente vendrían las obras de Daniel Defoe y Jonathan Swift, Robinson Crusoe y las aventuras de Gulliver, sobre las cuales no voy a extenderme mucho, puesto que hice vídeos sobre estas novelas que podéis encontrar en este mismo canal. Aún así, voy a leer algo que dice el autor sobre él. Si dejamos aparte Don Quijote, el Robinson Crusoe de Daniel Defoe merece el título de primera novela realista de la literatura universal. Defoe se inspiró más que otros en esta causa, en el Bill of Rights, Declaración de Derechos, que acontece después de Cromwell, cuando se restaura la monarquía en Inglaterra. Defoe tocó todos los palillos, fue empresario, hizo espionaje electoral, fue funcionario del Estado y editor y autor de obras históricas, biografías, relatos de viajes, libros educativos. Lo llama Dietrich Schwanich el primer periodista. Estamos ya en el mundo moderno y en el mundo de la burguesía. Defoe era un ferviente partidario de Guillermo de Orange, aquel rey inglés de origen holandés al que los Whigs subieron al trono en la Revolución Gloriosa de 1688. En el 1719 escribe Robinson Crusoe. Como las ediciones juveniles de la novela solo ofrecen la estancia en la isla, es decir, la amputan en gran medida, hemos de recordar lo siguiente: el naufragio es solo el tercero de una serie de episodios en los que Crusoe siempre comete el mismo pecado, desoye las advertencias de su padre, que le recomienda conformarse con su modesta posición social burguesa. Aparentemente, y así lo han entendido muchos críticos, es una, es una, es una novela que es del gusto del puritano, ¿no? Porque está criticando esa actitud de desobedecer a los padres, al padre que representa al mismísimo Dios. Desobedecer al padre es desobedecer a Dios. Sin embargo, detrás de esta aparente moralina hay una crítica. Se nos está diciendo que es la desobediencia la que nos permite tener aventuras, aunque también nos expongamos a tener desventuras. Si no desobedecemos, entonces pues nos quedamos como decía María Zambrano, como Edipo, que se queda aferrado a la placenta de su madre y por eso Sófocles le hace casarse con ella. Está estancado, está retenido. Y aunque tiene desventuras, no tiene las aventuras que le podían haber provisto de nuevas enseñanzas. Llega incluso a compararlo con la filosofía de Thomas Hobbes, que no es precisamente muy liberal ni progresista. Pero insisto, yo creo que hay, bueno, ya sobre esto me explayaba en el vídeo que hice, sobre todo en la figura de Viernes es donde se hace la crítica más directa a la sociedad británica. Y luego va a ser mucho más explícito en los viajes de Gulliver, especialmente en el cuarto viaje, Jonathan Swift. La crítica va a ser ya brutal, pero va a ser brutal porque es el privilegio de los humoristas, que solamente tienen ellos y los poetas. Ambos pueden ir mucho más allá, porque si los que escriben en prosa tienen que ser muy explícitos para que todos lo entendamos, y si todos lo entendemos, también lo entiende la autoridad censora, que va a proceder a penalizar, a castigar, a encarcelar o incluso a quemar en la hoguera a todos aquellos que cuestionen el orden. Pero el poeta o el humorista pues puede, revestido de lírica o de sarcasmo, en el caso del humorista, puede decir cosas que van más allá de lo que prosaicamente podemos decir.
Entonces pasamos ya seguidamente a una nueva novela, nuevas novelas, en este caso Pamela y Clarissa, de Samuel Richardson. Las novelas Pamela y Clarissa de Samuel Richardson, como sabemos, creo que no suenan demasiado, ¿no? Son ya unas novelas que han perdido mucha difusión. Se trata de dos novelas epistolares y en ambas se relata el acoso de una virtuosa joven burguesa por parte de un noble inmoral. Las cartas dan a conocer al lector los apuros en los que se hallan las jóvenes y su firmeza, pero también sus sentimientos ambivalentes frente a unos acosadores por los que se sienten atraídas. En Pamela, el noble amenaza con violar a la protagonista. En Clarissa, lo hace. Esto es lo que distingue ambas novelas. En la primera, el acosador se desanima hasta tal punto que, aunque Pamela no es más que su criada, acaba pidiéndole la mano, una proposición honesta que la joven acepta. En la segunda, pues el que perpetra la violación ha perdido la oportunidad, pues cuando le pide matrimonio, Clarissa rechaza su proposición, evidentemente. Bueno, en esa época había agresiones sexuales que a veces se solucionaban haciendo que el agresor contrajera matrimonio con la agredida, ¿no? Algo realmente escandaloso y que era una continuación de la agresión que había sufrido la víctima verdaderamente. La forma epistolar abre nuevas posibilidades para el relato. Es el que va a utilizar esta forma, la que va a utilizar en Goethe en las desventuras del joven Werther. Se describe casi siempre lo que el protagonista acaba de vivir y también sus sentimientos actuales y la agitación de su estado de ánimo. Las historias no se nos cuentan cuando ya han pasado, sino en el mismo momento en que están ocurriendo. El sentimiento es un vínculo que une a todos los seres humanos y supera las fronteras entre las clases sociales. Se convierte en el arma de la lucha de la burguesía contra la nobleza, contraponiendo la virtud a su inmoralidad. En este contexto, Richardson transfiere la oposición entre aristocracia y burguesía a la nueva pareja. El amante es un noble masculino, activo y sin escrúpulos, que se siente obligado a prolongar la tradición de las relaciones extramatrimoniales. La protagonista es burguesa, pasiva, hogareña, fiel a sus sentimientos, y en lo que respecta a la sexualidad, una mujer de principios. Sublimado, el mismo patrón lo volvemos a encontrar en Orgullo y Prejuicio de Jane Austen. Se refiere a los estereotipos que dominarán la literatura durante 150 años. El seductor aristocrático, en cuyos instintos la virtuosa protagonista reconoce horrorizada sus propios impulsos sexuales reprimidos. Y la nueva heroína, joven, frágil, delicada, pasiva, asexual, virtuosa e indiferente hacia su admirador hasta que esté casada. Si estos límites se sobrepasan, ella cae desmayada. El mismo patrón lo volvemos a ver en Orgullo y Prejuicio de Jane Austen o en la novela de Charlotte Brontë, Jane Eyre, que de manera tan exitosa Orson Welles llevó al cine en la película en la que Elizabeth Taylor se estrenaba como actriz cuando aún era una niña. Bueno, pues pasamos ya justamente a las cuitas del joven Werther. Directamente influido por Samuel Richardson, Goethe escribió después el equivalente exacto de estas novelas centradas en la mujer. Las cuitas del joven Werther, el manifiesto del sentimiento desde la perspectiva masculina. En esta novela epistolar, el protagonista acaba suicidándose, como seguramente todos sabéis. Y esto hace que una oleada de suicidios de jóvenes, especialmente bien situados,
de las élites, nobles a veces incluso, decidan suicidarse, se predisponen para tener experiencias amorosas, es el triunfo del romanticismo, con los aspectos negativos de él también. Y especialmente esto acontece en Inglaterra, donde se dan cientos de jóvenes que deciden suicidarse ante la imposibilidad de acceder a gozar de la compañía de su amada. En el personaje de Werther confluyen la propia desesperación de Goethe, puesto que esto es una experiencia que él tuvo verdaderamente. Y pensó el gran escritor alemán en el suicidio. Y en lugar de suicidarse, pues la gran solución para todos ellos es un camino creativo como es el de escribir una novela. La novela basada justamente en estas experiencias. La propia desesperación de Goethe y el suicidio de Jerusalén, un acontecimiento que se daba paralelamente. Werther es un hombre de una sensibilidad y un romanticismo desbordantes. Sentimientos panteístas se apoderan de él y en su prosa poética celebra la fusión de su alma con la naturaleza. Pero esta exaltación está en contradicción con las convenciones sociales y con la sobria respetabilidad cosmopolita. De modo que Werther no puede expresar tan intensos sentimientos que lo condenarían a la soledad. En un baile conoce a Lotte y un poderosísimo sentimiento de felicidad vuelve a apoderarse de él. Vi en sus ojos, dice Werther, llorosos, vi sus ojos llorosos. Ella puso su mano sobre la mía y dijo que empiece el baile. Y el baile empezó. Yo me sumergí en el mar de sensaciones que su orden había provocado en mí. No me pude resistir, me incliné y llorando de felicidad besé su mano. Pero esta mujer acaba casándose con otro hombre y su frustración va en aumento a medida que lee Ossian, el famoso poemario de Jack Mafferson, creo que se llama, o algo así, que era un falso bardo celta de la antigüedad, que se quedó con todo el mundo, presentándose como verdadero. Los poemas de Ossian. A medida que lee Ossian, se va desesperando. Lee por última vez el poema con Lotte, la besa, se echa a sus pies, pero ella se encierra en la habitación contigua. Él toma un par de pistolas de Albert, escribe una nota de despedida para Lotte, se pone el traje de su primera noche de baile y se da un tiro en el escritorio. Un nuevo Hamlet de la sensibilidad. El éxito de la novela fue inmenso. Una generación entera se reconoció en el dolor cósmico de Werther. Se produjo una verdadera moda Werther que imitaba su vestimenta, frac azul, chaleco amarillo, sombrero de fieltro y peluca sin empolvar. Una oleada de suicidios, tal como os comentaba, recorrió el país y después el gran Napoleón, que era el extremo opuesto de Werther. Bueno, esto es discutible, hice un vídeo sobre Napoleón y él también era un romántico y también lució una impresionante cornamenta que amorosamente le brindó su amada Josefina. Una oleada de suicidios recorrió el país. Después el gran Napoleón, que era el extremo opuesto de Werther, llevaría siempre consigo una edición de la novela. Es decir, también a Napoleón le afectó el síndrome de Werther. Cuando llegó a donde vivía Goethe, invadiendo toda Alemania, acabó con todo el Sacro Imperio Germánico, Napoleón dijo al gran escritor alemán, Goethe, «¿Cuánto me alegro de verte?» Y Goethe le dijo, «Bueno, yo no me alegro tanto». Bueno, pues seguidamente viene un tal, porque realmente no lo conozco, Gotthold Ephraim Lessing. El drama alemán comienza con la adopción
por parte de Lessing de Shakespeare y de su verso libre. Su Mina de Barhelm es una de las comedias alemanas más deliciosas. Mina de Barhelm, de 1767. Estamos ya aproximándonos al siglo XIX. En ella, un oficial prusiano obsesionado por su honor es curado de su quijotería por su genial amada. Como él solo la toma cuando la ve infeliz, ella se ve obligada a fingir infelicidad. En otra obra suya, Natán el Sabio recuerda el nivel de civilización que la Ilustración había alcanzado ya en Alemania. La acción se desarrolla durante las cruzadas de Jerusalén y el protagonista es un comerciante judío para el que todas las religiones son distintas formas de expresar una misma verdad. Cuando un templario se enamora de Recha, su hija adoptiva, y esta relación hace que entre en juego un musulmán, el sultán Saladín, se produce una confrontación entre las tres religiones monoteístas. Al final resulta que Recha y el templario son hermanos e hijos del hermano de Saladín, pero el padre espiritual de los jóvenes es Natán el Sabio, de modo que al final todos ellos pueden abrazarse como miembros de una misma familia, la humanidad. En este mensaje de Lessing es fundamental el episodio que ocupa un lugar central en la obra y en el que el sultán pone a prueba la tan alabada sabiduría de Natán al preguntarle cuál es la religión verdadera. Natán responde con la parábola del anillo de la tercera historia del Decamerón de Boccaccio. Desde tiempos inmemoriales en cierta familia el padre antes de morir daba a su hijo favorito un valioso anillo que debía guiarle por el camino de la virtud y de la felicidad. Pero había un padre que era incapaz de decidirse por ninguno de sus tres hijos, pues los amaba a todos por igual. De modo que mandó a hacer 2 anillos idénticos y dio un anillo a cada hijo. Cuando el padre murió, se produjo una disputa entre los hijos, pues todos pretendían estar en posesión del anillo auténtico. Pero conforme al testamento del padre, el juez dispuso que tendría el anillo verdadero aquel que, gracias a la fuerza de la joya, llevase una vida ejemplar. Aquel que llevase una vida ejemplar era el poseedor del verdadero anillo. De este modo, los tres tendrían la oportunidad de demostrar que estaban en posesión del preciado anillo. Esta respuesta salomónica entusiasmó al sultán y muestra lo que Natán y Lessing entendían por la transformación de las verdades de fe en verdades de la razón. El drama de Lessing supone una réplica a la obra de Christopher Marlowe, el judío de Malta. Christopher Marlowe, que también escribió una versión de Fausto que luego replicaría el propio Goethe. Un drama en el que los judíos, cristianos y musulmanes, el judío de Malta, se disputan el arte de tomarse el pelo unos a otros, y también recuerda al mercader de Venecia de Shakespeare y a su Shylock, ese oscuro usurero judío. Llegamos a Friedrich Schiller, la segunda estrella, junto a Goethe, del firmamento alemán, del clasicismo alemán de Weimar. En la década que divide el cambio de siglo, exactamente por la mitad, entre 1794 y 1805, su actividad está estrechamente ligada a Goethe, pero a diferencia suya, el genio poético de Schiller se centra en la tragedia política de corte histórico. Schiller comenzó con Los bandidos, drama arquetípico del Sturmdrang. Este movimiento literario se formó en torno a Max Klinger, Goethe, Schiller, Lenz y Bürger, quienes se apartaron del estilo del clasicismo francés y tomaron como modelos a Shakespeare, a Ossian, el citado anteriormente, a Rousseau y a Hamann, haciendo hincapié en lo rebelde, lo prometeico y lo demoníaco. Los bandidos tratan de los hermanos Moore que se enfrentan entre sí como lo hacen el librepensamiento francés y el Sturmdrang alemán.
Entonces, de alguna manera, escenifica esa disputa entre ambas maneras de entender la literatura y la sociedad. Luego aparece Don Carlos, otro personaje también español, en este caso real, ¿no? Bueno, contaba José Pérez, creo que lo hacía, no sé si en La Leyenda Negra o en la biografía de Carlos V, que Carlos, el hijo de Felipe II, era un tipo que estaba bastante loco. Y cuenta una anécdota que acaba de manera trágica. Y vuelve de juerga Carlos con sus amigos y alguien desde las alturas pues tira basura, como desgraciadamente pues en esos tiempos algunos desaprensivos tiraban la basura de madrugada por la azotea, ¿no? Por el balcón. Entonces le cae al infante Carlos, algo de esa basura y él sube con sus amigos y mata a toda la familia de esa casa. O sea, ahí podemos ver si eso es real, de qué tipo de persona era este Carlos, ¿no? Pero parece ser que para muchos autores como para Schiller, pues prefieren una versión muy diferente, ¿no? de esta. Don Carlos está basado en la vida del hijo del rey español Felipe II. Don Carlos comparte sus ideales de libertad con el marqués de Posa mayor y con mucha más experiencia que él. Cuando ambos conspiran contra el tirano, don Carlos comienza a despertar sospechas. Para salvar al príncipe, el marqués de Posa hace que todas sus sospechas recaigan sobre él y es ejecutado. A don Carlos se le deja en libertad, pero su idealismo le lleva a desafiar al tirano, por lo que es entregado a la Inquisición. Los versos más conocidos de la obra, que recogen la apelación del marqués a Felipe II, dé usted libertad de pensamiento, provocaron salvas de aplausos durante la época nazi. Dé usted libertad de pensamiento, Führer. Verdi se basó en esta obra para componer su ópera Don Carlos. Verdi, en el año 1867, el gran autor italiano, compuso la versión operística. Bueno, pues luego aparecen otros libros, como por ejemplo María Estuardo, Wallenstein, La doncella de Orleán, en 1802. Es una tragedia romántica que trata evidentemente sobre Juana de Arco, quien logró que la guerra de los 100 años entre Francia e Inglaterra se resolviese en favor de Francia. Muestra cómo la doncella falta a su misión histórica, dejándose llevar por un sentimiento tan humano como el amor. Juana se enamora del inglés Lionel, pero solo alcanza su verdadera humanidad en el conflicto con la voluntad divina. Este drama de Schiller vive de su teatralidad. Compárese con la obra titulada Santa Juana, escrita por Bernard Shaw, el autor inglés del siglo XX. Escrita por Bernard Shaw tras la canonización de la doncella, acusada de brujería y condenada a la hoguera. Guillermo Tell, otra de las obras de Schiller, escenifica el mito fundacional de Suiza, la humillación de un solo individuo, una historia muy conocida, ¿no? Tell se ve obligado a acertar con su ballesta una manzana colocada en la cabeza de su hijo. La humillación de un solo individuo desencadena todo un movimiento de independencia. El drama trata del efecto recíproco entre la acción de un individuo, Guillermo Tell, y la de una colectividad, que en el caso de Suiza conducen a la liberación. No, el poder del tirano tiene un límite. Cuando el oprimido no tiene derecho a nada, cuando la carga se le hace insoportable, toma todo el coraje del cielo e impone en la tierra sus derechos eternos. Como veis, esto realmente no es de corte conservador, como algunos intentan hacer ver.
el romanticismo no es tradicionalista, no es reaccionario en el sentido más eh, eh, que simpatice con ideas absolutistas, al contrario, las cuestiona. Todos los grandes escritores, Espronceda, Lord Byron, Shelley, que admiraba a William Godwin, el primer anarquista, esposo de Mary Wollstonecraft, la autora de Vindicación de los Derechos de la Mujer, sobre el cual hice una serie de vídeos, madre también de Mary Shelley, autora de Frankenstein, que igualmente se casó con el citado Shelley. Bueno, todos ellos son personas más bien liberales, son más bien de corte, pero sí es cierto que tienen veneración, vocación por la tradición. Tradición y tradicionalismo no son exactamente lo mismo. En Alemania, la obra de Schiller, que también compuso el himno a la alegría, al cual puso música Beethoven, von Beethoven, que, que es el himno de la Unión Europea. Bueno, fue uno de los pocos alemanes a los que la Francia postrevolucionaria nombró hijo adoptivo, Schiller. Su acierto al combinar la pasión revolucionaria con el espíritu edificante y la teatralidad le convirtió en el poeta de la burguesía liberal alemana. Al mismo tiempo, la tendencia política de sus dramas hizo que los judíos del este de Europa se enamoraran de la cultura alemana. Entre ellos, el nombre de Schiller se hizo popular, pero sus dramas también demuestran que en Alemania la historia ocupaba el lugar de la política. Bueno, como veis, en contra de lo que dije en el vídeo anterior, sí que se habla de bastantes dramaturgos, ¿no? Molière o Schiller, por ejemplo, antes de llegar al siglo de las novelas, que evidentemente es el XIX. Heinrich von Kleist, contemporáneo de Hölderlin, sobre el cual hice una serie de vídeos también. Heinrich von Kleist pertenece a ese grupo de poetas románticos a los que en francés se ha denominado poetas malditos, pues su originalidad poética puede ser el primero, verdaderamente, de la historia prácticamente, habida cuenta de que el común de ellos son del siglo XIX. Su originalidad poética está estrechamente relacionada con los riesgos a los que sometieron tanto su vida como su salud mental. Kleist se suicida junto a Henriette Vogel en 1811. Pero aunque resulte sorprendente, es también el autor de la mejor comedia en lengua alemana, El jarrón roto. La obra trata de un juez holandés de nombre Adam, que ha de investigar un caso de violación del que él mismo es culpable. El jarrón roto simboliza la deshonra de Eva, la muchacha violada. Se trata de una versión cómica de Edipo y debe su carácter cómico a los desesperados intentos del holandés por librarse de Walter, el magistrado que supervisa el caso. Bueno, una comedia que tenga por temática una agresión sexual, hoy en día pues no podría ser aceptada bajo ningún concepto. Como no la he leído, pues no sé exactamente, no la puedo evaluar. Kleist aborda también el tema de la escisión interna en su maravillosa comedia Anfitrión, en la que Alcmena, la esposa de Anfitrión, es infiel a su marido sin saberlo, pues Júpiter la posee haciéndose pasar por él. La comedia trata de la diferencia entre la figura del marido humano y el amante divino, es decir, entre el amor como deber conyugal y el amor liberado de este deber. Luego escribió El príncipe Federico de Hamburgo y la novela Michael Kopflas, una de las novelas clásicas de la literatura alemana, que trata de un comerciante de caballos brandenburgués llamado Kopflas, al que un terrateniente arruina sus caballos.
Como la justicia no ordena indemnización alguna, el perjudicado se toma la justicia por su mano, incendia la casa del terrateniente y lleva al país a la guerra, hasta que la justicia acaba resolviendo dos cosas: restituirle sus caballos y condenarlo a muerte por sus crímenes. El nombre de Michael Kopflas se hizo sinónimo de fanático de la ley. Bueno, volvemos a Goethe con Fausto, tragedia en dos partes. Es la obra más importante de la literatura alemana y, al igual que la Divina Comedia de Dante o el Ulises de James Joyce, ofrece un inventario de nuestra cultura. La obra habla de todo lo divino y lo humano y abarca la historia europea desde Homero hasta Goethe, constituyendo un sistema de la memoria. Gracias a Goethe, Fausto se ha convertido, Fausto, que era un personaje alemán, creo, aunque fue Christopher Marlowe, como antes comentaba, el que escribió la primera tragedia en la que se inspiró Goethe para escribir la suya. Gracias a Goethe, Fausto se ha convertido en el representante de una desmesura y una inquietud específicamente modernas en relación con la ciencia, la técnica y sus ilimitadas posibilidades. Este es el sentido del adjetivo fáustico en el que tanto hablaba en el libro, por ejemplo, de Francisco Ayala, Introducción a las Ciencias Sociales, cuando usaba este adjetivo que utilizaba el propio Oswald Spengler para definir esa actitud europea de conquistar de nuevos territorios, nuevas posibilidades, nuevos ámbitos, con lo positivo y lo negativo que pudiera tener esa actitud, esa inclinación fáustica. Y viene de Fausto. En el esbozo de la obra, Goethe relaciona la apuesta de Job entre Dios y el diablo con el tema del pacto diabólico entre Fausto y Mefistófeles. Fausto era el nombre de un legendario nigromante y erudito del siglo XVI, cuya vida ya había constituido el tema de la obra, como comentaba, la tragedia del doctor Fausto de Christopher Marlowe, escritor contemporáneo de Shakespeare. También había un libro popular sobre la vida de este nigromante, cuya figura estaba asociada a la de otros grandes magos, como por ejemplo Paracelso y Heinrich Agrippa. Por eso Goethe también llama a su Fausto Heinrich, y Marlowe lo llama Johann, aunque el Fausto histórico se llama George. Goethe antepone a la obra un prólogo en el cielo en el que el diablo es como el prólogo de la historia de Job, ¿no? En el que el diablo pues está intentando incitar al mismísimo Dios a que ponga a prueba a Job, al que tanto venera al Creador. En el prólogo en el cielo, el diablo hace una apuesta con Dios afirmando que es capaz de conseguir que el espíritu de Fausto abandone sus elevadas aspiraciones y se conforme con cosas triviales. Polvo ha de comer y con fruición. Como en el caso de Job, Dios da vía libre al diablo, al igual que en la historia bíblica de Job. Mefistófeles pues recibe la validación del mismísimo Jehová. Esta tragedia es una variante más de los elementos que veíamos en Richardson, Samuel Richardson, del cual habíamos hablado en el vídeo anterior, si no me equivoco. Seducción con la ayuda del diablo de una inocente muchacha burguesa por Fausto, convertido en un joven calavera, envenenamiento de la madre de Margarita, muerte en duelo de su hermano, embarazo de la joven, aborto, encarcelamiento y locura de Margarita. Aquí Goethe se inspiró en la Ofelia de Hamlet. La figura de Fausto corresponde a Hamlet, la de Margarita a Ofelia, y la de su hermano Valentín a Laertes, mientras que Mefistófeles canta la canción de Ofelia.
Bueno, como señala Dietrich Schwanich, desde su punto de vista, la influencia de Shakespeare en el mismísimo Goethe es digna de reseñarse. Para ilustrar las demoníacas tentaciones de la carne, Goethe introduce la noche de Walpurgis, un aquelarre, palabra vasca, por cierto, para cuya descripción recurre a Macbeth y el sueño de una noche de verano. El sueño de una noche de verano, la gran comedia de Shakespeare. Y finalmente pues nos va hablando de lo que acontece en la segunda parte de Fausto, que voy a saltarme para no extenderme demasiado. Este brevísimo resumen solo puede transmitir una paupérrima impresión de la brillantez y la riqueza de la obra, con su composición, con su contraposición de modernidad y antigüedad, paganismo y cristianismo, arte y técnica, poesía y ciencia, romanticismo y clasicismo, con sus numerosos conjuros, escenificaciones y transformaciones, Fausto nos ofrece un inventario de nuestra cultura que no encontramos en ninguna otra obra poética. Es una obra poética, además de ser un drama. No hay ninguna otra obra que utilice tantas variaciones métricas. Está escrita evidentemente en verso. Dios habla en jambos de 5 sílabas con rima cursada. Fausto, esto de definir a los personajes con un tipo de métrica, seguramente el propio Wagner se basaría en ello para definir a sus personajes con una determinada melodía ya en sus óperas. Fausto expresa sus anhelos en jambos de 4 sílabas, en tercias y en trímetros sin rima. Mefistófeles utiliza distinguidos madrigales de diferentes longitudes. Soy el espíritu, dice Mefistófeles, soy el espíritu que siempre niega y con razón, pues todo cuanto nace digno es de perecer. Por eso sería mejor que nada naciera. Bueno, esto ya lo decía Calderón. El pecado mayor del hombre es haber nacido, así decía el autor de La vida es sueño. La obra está llena de canciones, baladas, himnos y coros y reúne todas las formas del lenguaje poético. Constituye verdaderamente una suma poética y una anatomía de nuestra cultura. La lengua alemana muestra en ella todas sus posibilidades, es decir, de estar con poca presencia en la literatura europea, donde estaban por delante la literatura inglesa, la francesa, la italiana e incluso la española, de estar ese vacío gracias a Goethe y a Schiller también y a otros grandes escritores contemporáneos de ellos. La literatura alemana se sitúa en un puesto relevante. Y la brillantez y expresividad que puede alcanzar la lengua alemana. En el Fausto, la cultura alemana se funde con la cultura europea y ninguna otra obra muestra más puntos de intersección entre ambas. Fausto es la obra más universal de la literatura alemana y probablemente Fausto y Mefistófeles sean los dos alemanes a los que los demás países han prestado mayor atención. Naturalmente, esto no impidió que Fausto fuese utilizado. Esto aconteció con infinidad de obras eh, literarias, musicales y de todo tipo alemanas, lo que va a comentar Dietrich Schwanich. Naturalmente, esto no impidió que Fausto fuese utilizado como un instrumento al servicio de la patria y del pueblo alemán, ni que la desmesura de su protagonista acabase legitimando la conciencia de los alemanes de tener una misión, se veían como si una misión importante les correspondiera a ellos llevar a cabo. Y esto ya va a utilizarlo el nacionalsocialismo. Una misión que cumplir en este mundo. Fue Thomas Mann, del cual hablará posteriormente, quien puso orden en todo esto. El doctor Fausto, no he leído tampoco esta novela, actualiza la obra de Goethe después de la época nazi, escrita en 1947, 2 años después de que acabara la Segunda Guerra Mundial. En la obra de Thomas Mann, la música, el autor también de La montaña mágica y de
y de muerte en Venecia. En su obra, en esta obra, el doctor Fausto, la música, la embriaguez, el delirio y Nietzsche desempeñan un papel fundamental y al final el diablo acaba llevándose a Fausto, pues éste le ha vendido su alma. Y en el próximo vídeo, si Dios quiere, hablaré de la novela, que es el próximo capítulo de este artículo de Dietrich Schwanich. Gracias y hasta una nueva oportunidad.